En primer lugar, agradecerles a todos quienes se conectan hoy a este primer taller de la ruta del aprendizaje que por primera vez vamos a hacer en versión online. Gracias también a la profesora Soledad Beris que hoy va a dictar este taller para nosotros. Esperamos que sea una muy buena instancia de aprendizaje y de compartir conocimientos y experiencias. Me presento, mi nombre es Jimena Reyes, soy coordinadora de gestión bibliotecaria de la Biblioteca Escolar Futuro y dentro de mis funciones está justamente la coordinación de la ruta del aprendizaje. Muchos de ustedes, por lo que he podido ver ya en las inscripciones, son asistentes asiduos a este ciclo de talleres, por lo tanto conocen más o menos las dinámicas, pero de todos modos, aquellos que se estén sumando por primera vez, vamos a contarles un poco en qué consiste la ruta y cuáles son sus objetivos. Antes de partir, quiero dejarle la palabra a Claudia Olavarría. Ella es nuestra coordinadora general de Biblioteca Escolar Futuro, para que les cuente un poco en qué consiste nuestro proyecto y nuestras labores. Claudia, tienes la palabra. Gracias, Jime. Gracias, Soledad, por participar en nuestra ruta del aprendizaje 2020 en formato online. Esperamos que poder replicar lo que hemos venido haciendo desde ya unos 3, 4 años con la ruta del aprendizaje que se realizaba en la Biblioteca de Biomédica y en Casa Central. Como comentaba Jimena, yo soy la coordinadora general del programa. Nosotros tenemos 21 espacios de biblioteca a lo largo de Chile. Para los que no nos conocen, nuestro objetivo es ser un programa de vinculación con el medio de la Universidad Católica. Somos parte del sistema de bibliotecas, por lo tanto, la biblioteca universitaria es el soporte de la biblioteca escolar, lo que es una innovación en programas de fomento lector y de biblioteca escolar. Muy agradecidos de que todos estén aquí hoy con nosotros. Por cierto, para quienes no nos conocen, pueden también revisar nuestras plataformas. Nosotros estamos constantemente generando acciones, actividades y programas que nos permiten generar espacios de difusión de la educación y la cultura, no solo desde el espacio literario, sino que también desde otras manifestaciones artísticas, culturales, científicas y otras. Así que muchas gracias por estar acá y Jimé y Sole participaremos todos aquí en el taller para que salga lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, yo retomo parte de lo que dice Claudia. La ruta del aprendizaje es una instancia que nosotros venimos desarrollando desde el año 2018. Consiste básicamente en un ciclo de talleres, entre 4 y 6 talleres, dependiendo de la versión, que están enfocados en distintas temáticas relacionadas con literatura, educación y fomento lector. Esta vez es la primera vez que vamos a realizar la ruta en versión online. Generalmente la realizamos en versión presencial. Por lo tanto, esperamos que pese a las condiciones particulares en las que hoy todos estamos viviendo, podamos generar de todas formas este espacio de aprendizaje y de compartir conocimientos entre todos. Voy a comenzar con la presentación del taller en función del tiempo. Como les decía, este va a ser el primer taller de este ciclo de talleres de la ruta del aprendizaje. El título de este taller es Conceptos claves para la mediación en tiempos de crisis y será dictado por la profesora Soledad Belis. Soledad es psicóloga, es actual candidata a doctora en educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella realiza su tesis sobre la producción de mediadores, lectores y libros álbum. Soledad investiga desde nuevos materialismos y postmaterialismos sobre literatura infantil, infancia y producción de lectores. Trabaja como investigadora del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CEDET-UC. Es tesista del Centro de Justicia Educacional y académica de la Universidad de Chile. Para no quitarte más tiempo, Soledad, te dejo la palabra y desde ya te agradezco el tiempo y las ganas de participar en esta instancia. Hola, hola a todas. Y muchas gracias por invitarme, Jimena y Claudia. Voy a compartir pantalla. Gracias por la presentación también. Vamos a ver si lo logro. Me tienen que avisar si se ve bien. Lo habíamos probado, así que debería verse bien. Sí. Ahí se ve súper. Ya. La forma que creemos que es mejor de hacer
el taller es que yo puedo hacer una presentación de aproximadamente unos 40 minutos, quizás una hora, y todas las preguntas que ustedes tengan las pueden poner en el chat, pero las pueden guardar. Y al final nos vamos a dejar media hora para poder hacer un conversatorio en la cual ustedes también, espero que me puedan contar sus experiencias también con respecto, o dudas, o comentarios que quieren hacer respecto de la presentación y la temática. Eso espero que esté bien como dinámica. Bueno, lo que voy a presentar acá son varios trabajos juntos y varias reflexiones, que por eso es bueno que ustedes también me cuenten qué piensan acerca de esto en sus propias prácticas. Con respecto a trabajo de mediación con distintos libros álbum y también con otros formatos, no solamente con libros. Por eso mismo es parte del trabajo que hago con Macarena García, particularmente al Centro de Justicia Educacional, no es solamente como mi trabajo. Esta foto que ven ustedes acá en la presentación es una captura de pantalla de un video de los archivos nacionales de Estados Unidos en los años 60, en plena Guerra Fría. Y es supuestamente un experimento para probar máscaras antigases con niños. Se pensó que cada niño y cada ciudadano en ese tiempo tenía que tener una máscara hecha a la medida. Y estas son partes de las pruebas que se hicieron para poder acomodar las máscaras para diferentes tamaños o rostros de niños, que era uno de los desafíos, que no hubiesen fuga, que estuviesen sellados absolutamente. Estos niños en particular que se ven en este video son hijos de personal militar, y los padres habían dado consentimiento para que ellos participaran de este experimento, y están en una habitación sellada, siendo llenada esta habitación con bacterias, para probar que las máscaras efectivamente funcionan. O sea, este es como el ensayo clínico de verdad. Mientras ellos esperaban ver cómo funcionaban las máscaras, les dieron cómics a leer. Si ustedes ven, están todos, algunos más involucrados que otros, leyendo cómics mientras están haciendo este experimento. Y para mí es una imagen como súper representativa y súper exagerada también, pero quizás representativa de lo que implica leer en tiempos de crisis. Y también me hace pensar que la mediación siempre ha sido crítica, en el sentido de que siempre ha estado ahí para momentos de crisis. Y que de alguna manera siempre hemos estado en momentos de crisis, que esto no es como algo único, no es algo particular, si bien hay intensidades distintas. No es que necesariamente la lectura siempre haya sido para momentos felices o tranquilos, y ahora de pronto es necesaria para momentos de crisis. De hecho, yo me preguntaría cuándo no hemos tenido una mediación en tiempos de crisis, como al revés. El concepto de mediación en tiempos de crisis tiene una historia más o menos reciente, pero que no es nueva. Quizás la más prevalente para el contexto latinoamericano es el libro El arte de la lectura en tiempos de crisis de Michel Petit, que fue editado el año 2008 por Océano, por lo menos. Tiene otras ediciones. Este es un texto acerca de las experiencias de ella, un poco nacido de su línea antropológica de investigación, viendo mediadores de la lectura en América Latina. Cuando leí este libro entendí que a eso se refería Michel Petit con crisis, en parte. Que esto no era una mediación de la lectura que ocurriera en un lugar geográfico como Europa, por ejemplo, sino que era América Latina el contexto de la crisis. Ya fueran crisis por muerte, crisis por enfermedad, crisis por el neoliberalismo, crisis por la pobreza. Latinoamérica es como un permanente estado de crisis desde la perspectiva europea. Un heredero de esta visión es La Fuerza de las Palabras, creado por el CERLAC, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Este es un protocolo para intervención cultural en situaciones de emergencia. Fue editado en el 2018, después de los 2 terremotos que ocurrieron en Oaxaca y Ciudad de México, el año 2017. En este escrito se habla de una crisis como una situación de un desastre natural. Y es súper interesante cómo hablan de los libros, porque los conciben como ayuda humanitaria, junto con entregar a los damnificados por el terremoto alimento, cobijo, higiene, se les entregaban historias. Algo muy parecido a lo que ocurrió acá en Chile durante el terremoto, después del terremoto que tuvimos en febrero. Se hicieron acopios de libros, se llamaron a mediadores para narrar historias, y lo que se hizo ahí es igualar esta necesidad de estar refugiado, de tener alimentos, las necesidades básicas, con las necesidades culturales.
Y entre ellas, entre las necesidades culturales, tenía una figura súper preponderante el libro. El libro como un producto cultural que venía a aliviar, a entregar alivio ante una situación terrible. El foco de este protocolo está en cómo ayudamos a resignificar experiencias terribles, y es un trabajo cultural relacionado a usemos las narrativas para reconstruirnos en la adversidad. Entonces, si bien es un contexto de crisis muy específico, un terremoto, este contexto de crisis sirve como modelo también para pensar en general para qué estamos usando los libros. En ese mismo año se publica Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes, que es parte de un proyecto de investigación internacional entre los que está Chile con la académica Macarena García del Centro de Justicia Educacional, y esta es una red internacional que se llama Literatura Infantil en Contextos Críticos de Desplazamiento, la creación de espacios seguros para niños y jóvenes a través de prácticas basadas en el cuento y el arte. La institución líder de esta iniciativa es la Universidad de Glasgow, con Evelyn Arispe, que probablemente ustedes la conocen también por su trabajo en literatura infantil y en mediación. Y este proyecto básicamente es la base para programas que ocurren en México como Leer con Migrantes y Metáforas para la Reconstrucción. Lo que une a todas estas iniciativas, yo diría, son intervenciones culturales que lo que quieren hacer es garantizar los derechos culturales de las personas. Pero, ¿qué es lo que se considera como un derecho cultural preponderante? Es la lectura. ¿Y para qué? Para una manera de defender la dignidad y la integridad de las personas. Entonces, desde una perspectiva de derechos, es considerado que los libros deberían estar ahí ante situaciones de crisis para poder no solo reconstruirnos a un nivel subjetivo, sino que además porque es nuestro derecho el acceso a la cultura. Todas estas crisis que les mencioné son sociales, políticas, naturales e incluso, obviamente, la crisis sanitaria actual que estamos viviendo por el COVID, que en parte es una crisis ambiental también. Entonces quiero aprovechar el concepto de crisis para mostrarles algunas ideas, porque no quiero pensar en la crisis como algo que cancela el futuro, porque en cierto modo las crisis se piensan como algo que destruye nuestro futuro, y por ende los libros aparecen como una forma de producir un futuro para nosotros. Entonces quería aprovechar este contexto de crisis para pensar en una crisis no como una cancelación del futuro, sino como una instancia en la cual podemos crear cosas, en la cual podemos cuestionarnos incluso aquello que consideramos como súper obvio y tradicional. Y para mí lo obvio y tradicional de la mediación en tiempos de crisis es que el libro y la lectura es el único estatus, o contiene el único estatus, o un estatus muy exclusivo, sobre cómo crear un futuro. Y me gustaría ampliar un poco esa perspectiva. Voy a empezar con un tema clásico. Todos sabemos que hay una serie de beneficios de la lectura, y estos han sido formulados desde múltiples estudios. La lectura es buena para el pensamiento crítico y creativo, es buena incluso para razonar sobre el mundo natural, es buena para el éxito financiero, es bueno para la salud mental de personas, en particular con un diagnóstico de depresión, produce mejores habilidades sociocognitivas. Esas habilidades sociocognitivas están relacionadas con la empatía, con la comprensión de otros. En general, todo este cuerpo de investigación, sin hablar de que la lectura es buena para el vocabulario, es buena para el pensamiento crítico, para la producción de ciudadanía, todo lo que siempre escuchamos en las políticas públicas, genera la lectura, la produce como un bien vivencial, que se llama. Que es que la lectura está tan enhebrada con capacidades vitales que no la podemos ya separar de la sobrevivencia cultural, social y económica. O sea, de alguna manera la lectura ha logrado impregnar tanto nuestras vidas, que pensar en una vida sin lectura es pensar en una vida no solo sin futuro, sino sin proyecto económico, sin proyecto profesional, sin un desarrollo cultural, etc. Entonces, desde esta perspectiva, por supuesto que tenemos que lograr que todos los niños amen los libros. La lectura es como lo mejor que le ha pasado a la humanidad, en cierta manera. Por lo tanto, nuestra labor como mediadores es lograr que los niños se reúnan con los libros para toda la vida. Tenemos que lograr que ese, como pololeo, se convierta en una especie de matrimonio. Ahora, y aquí viene el primer concepto que a mí me gustaría traer como parte de una crisis, es el concepto de no lector, o la categoría no lector. Creo que si vamos a hablar de crisis como una cancelación de futuros, bien vale la pena hablar de un concepto de lectura que no está relacionado con producir un futuro, y ese concepto es el que hemos hablado múltiples veces, que es el de un no lector. Las categorías de no lectores han sido levantadas desde las encuestas que todos conocemos sobre lectura,
la encuesta del 2010 de la Fundación La Fuente de Adimark, que dice que los no lectores son aquellos que no leen libros nunca o casi nunca y que lo hacen por falta de interés. Y de acuerdo a este grafiquito que está aquí arriba, el porcentaje de no lectores, que incluye los que nunca leen libros y los que casi nunca leen libros, es un 52,8% de la muestra del momento. Y el otro estudio del comportamiento lector del 2011, que también pregunta por no lectores, es más conservadora, porque considera como no lector aquellos que dicen que nunca leen nada, en absoluto. O sea, ni siquiera cómics, ni siquiera revistas, ni siquiera periódicos, nada. Y ese es un 11% del total de la muestra. Cuando abren un poco la categoría de lectura, perdón, cuando la cierran un poquito a libros, hay un porcentaje de no lector un poco mayor. La principal razón de no lectura de estas dos muestras es uno, poco tiempo, y el otro, poco interés. El acceso a los libros, que es un tema que siempre está muy discutido en Chile, no aparece por lo menos como primera causa, pero sí aparece. Esta categoría no lector está hecha en contraposición a lo que llamamos lectores. Lectores entendidos, por ejemplo, como lo que la prueba PISA o la organización PISA define como entender, usar, reflexionar y involucrarse con textos escritos para lograr los objetivos propios, desarrollar el conocimiento y potencial y participar en la sociedad. Ahora, para lograr esto, para lograr generar esta comprensión, tenemos una serie de supuestos. Por ejemplo, que la lectura tiene que ser individual y silenciosa, que tiene que ser para adquirir conocimientos o placer, que tiene que darse en una relación material con el libro que involucra que se lea de principio a fin, de derecha a izquierda, etcétera, etcétera, todos los supuestos de lo que consideramos como una lectura reconocible. Ahora, lo que yo les quiero contar es que es muy extraño, y ustedes esto lo saben, encontrar gente que corresponda al ideal de la lectura o del lector. Es difícil encontrar gente que efectivamente lea de esa manera todo el tiempo. De hecho, ustedes dirán que los académicos son las personas que más leen, pero los académicos no leen así. Lo que hay a la derecha de esta imagen es la máquina de Ramelli. Esta es una máquina que nunca se construyó, solo fue diseñada, pero la idea de una máquina de libros existe. Es así, se utilizaba en bibliotecas en el siglo XVI. Esta máquina en particular fue inventada en 1500 aproximadamente para ayudar al proceso de lectura académico. Lo que pasa es que los libros eran muy pesados y no se podían tener en las manos. Entonces alguien, Ramelli, creó esta rueda en la cual se podía poner en 8 estantes libros muy pesados y tú con una palanca y con de que ahí está cerca del pie como una ruedita, lo podías pisar y la rueda avanzaba y tú ibas accediendo a los distintos libros. Este no es un espacio hecho, la lectura académica de esa época y de la época actual también, no era una lectura hecha para leer los libros de principio a fin. De hecho, era un espacio para leer pedazos de libros. La gracia era poder leer distintos pedazos de libros muy rápidamente y poder ir juntando los fragmentos e ir armando un argumento. El foco no está en esta lectura de principio a fin en un libro único, en profundidad, sino que es una lectura superficial y hecha para que los libros conversen entre ellos. Entonces, el objetivo de esta lectura no era llegar al contenido profundo del libro o del autor, sino era ver cómo los libros conversaban entre sí, era ver cómo se relacionaban. Era una lectura fragmentada, diversa y hasta desatenta. Esa lectura todavía la tenemos ahora en la academia. Tenemos un montón de journals o editoriales que nos ponen diferentes artículos que van dando vueltas y que uno va leyendo y sacando fragmentos de acuerdo a lo que necesita argumentar. Yo estaba acostumbrada a pensar que la lectura era categorial, que o había lectura o no había lectura. Ahora, no obstante, pienso que esto es más como olas, que se intensifican a veces como en una lectura más tradicional, pero otras veces se parecen a otra cosa. A veces estas lecturas son la lectura silenciosa que uno espera ver en las bibliotecas, pero que en realidad nunca se ve, donde uno está enfrascado en un libro o al lado de una ventana o con mucha luz leyendo un libro de principio a fin. Otras veces es reunirse en torno a un libro para leer oralmente. Otras veces, que esta es una de las que más me gusta, es contarnos libros que hemos leído, pero que quizás nosotros nunca llegamos a leer. Es contar, cuando a mí me cuentan un libro que una persona ha querido mucho, a veces deseo no leer el libro porque me gusta más cómo lo ha contado esta persona. Y eso para mí también es una forma de lectura. Otras veces es rechazar el libro. Les voy a contar una historia de rechazo.
durante el 2018 trabajé en una biblioteca y les presentaba libros sobre muerte a distintos niños. Se lo presenté a una de las niñas y ella no quiso leer ninguno de los libros que yo le ofrecí. En cambio, me pidió lápiz y papel y colores, lápices de colores, y lo que hizo fue dibujar de memoria su propia biblioteca. La dibujó desde arriba. Esta es una biblioteca que no tiene humanos. Durante los minutos que ella dibujaba, que fueron 40 minutos, no me habló nada. Y al final me dijo, ¿sabes qué es esto? Este es el lugar favorito, no, es mi segundo lugar favorito en la escuela. Esto era algo que era imposible que me hubiese compartido si no hubiese sido porque me aguanté de devolverla a la lectura. O sea, yo todo el rato que ella dibujaba, yo tenía ganas de decirle, ¿pero por qué no miras este libro? ¿Pero por qué no leemos juntas esto? En cambio, la dejé dibujar, la dejé hablar, y su dibujo habla de libros. No como a mí me gustaría que hablara de libros, por supuesto, pero habla de una forma de lectura. Está leyendo el espacio de su biblioteca. Y como lo lee, diciéndome, este es el segundo lugar que más me gusta de todo mi colegio. Ahora, a veces, para mí por lo menos, leer libros es hojear los libros. Y este tipo de lectura no es lineal. Nosotros pensamos que la lectura tiene que ser siempre lineal. Yo digo que esta es una lectura circular, donde uno se pasea por el libro. A veces uno comienza por el final del libro. Ocupo mucho a Bayard, que es un autor que tiene un libro que se llama Cómo hablar de los libros que no se han leído. Y él cuenta una historia. Hay una novela que se llama El hombre sin atributos, que es la historia, y en la historia hay un bibliotecario que vive en una librería o habita una librería de 3,5 millones de libros. Un día llega un general que quiere comenzar a leer, porque nunca ha leído antes, y ahora piensa que tiene el tiempo suficiente para poder concentrarse en leer. El problema es que este general quiere leer un libro por día. Entonces calcula que se demoraría alrededor de 10.000 años en leer todos los libros, si es que se demora más de un día en leerlo. Ante el estrés del general, el bibliotecario le dice que el secreto de todo buen bibliotecario es no leer nada de los libros, excepto los títulos y el índice. El que se detiene en el contenido, dice, está perdido. Está perdido, porque nunca un bibliotecario va a poder leer toda su biblioteca, eso es imposible. También un buen lector nunca va a poder leer toda la buena literatura que existe. El bibliotecario no hace esto por desprecio a los libros, al contrario. Lo hace porque ama tanto los libros, que piensa que meterse solo en uno es perderse la idea del conjunto de la literatura que existe. Su amor a los libros le incita a mantenerse alejado del contenido en profundidad, por miedo a que un interés demasiado marcado en uno lo lleve a descuidar todos los demás. El bibliotecario, igual que la máquina de Ramelli, está interesado en las relaciones entre los libros, en cómo estos se conectan y conversan entre sí. Es un tipo de conocimiento que no está centrado en el contenido, sino en la relacionalidad. Ser culto desde esta perspectiva no es necesariamente saberse de memoria todos los versos del Quijote, sino que es ser capaz de orientarse en un conjunto de obras. Esto me lleva además a pensar en que hay muchos otros tipos de no lectura a los que le llamamos no lectura, pero que en realidad son formas distintas de relación con los libros. Les voy a contar una de mis técnicas favoritas de no leer libros o de leer libros en forma diferente, que es el recontado. Les hablé que me gustaba mucho que me contaran libros sin yo llegar nunca a leerlos. El recontado es una técnica que se usa mucho para evaluar la comprensión lectora. Ustedes deben saber, se les pide que lean un libro y luego que lo vuelvan a contar. Mientras más cercano el recontado está a la historia original, más puntaje tiene la persona porque tiene más comprensión lectora. Sin embargo, el recontado también es una técnica que existe en el arte, que implica tomar una narrativa y volver a cambiarla. Es similar a lo que hacen los fanfics, por ejemplo, que son escrituras acerca de series o libros o películas que a la gente le gusta mucho y que usan para expandir, modificar, volver a narrar historias que ya existen a través de escribir tus propias historias sobre el universo en el que esas historias están. De hecho, hay un montón de fanfics que se escriben sin nunca haber leído la historia original, solamente por cómo otra gente les ha contado que es la historia, por lo que ven en redes sociales, por lo que conversan con amigos, así como hay fanfics que pueden ser leídos sin hacer ninguna referencia a la historia original, solo por la narrativa. O sea, yo he leído fanfics de series que nunca he visto en la vida, pero he leído como la producción que ha hecho un fan de esta serie. La imagen que les puse aquí es de mi trabajo de campo con el libro La Madre y la Muerte, que es un libro del Fondo de Cultura Económica, de Nicolás Arizpe y Alberto Chimal. Esta es la historia escrita por
Alberto Chimal es La partida, La madre y la muerte es de Laiseca, Alberto Laiseca. La imagen que puse acá es mi trabajo con adultos. Yo trabajé también con apoderados de los niños. Le pedí a este adulto en particular que cambiara la historia, en lo que quisiera. Y para eso, porque en general no se atreven a modificar el libro, le puse un papel transparente encima de la ilustración, entonces la persona podía dibujar sobre la ilustración original lo que quería modificar. Este libro en particular, en esta escena, es cuando la madre descubre que su hijo está muerto, que se lo llevó a la muerte y que no va a volver. De hecho, si ven al lado izquierdo, hay una cuna vacía. Le impactó de tal manera esta historia a esta persona que lo único que quiso intervenir fue dibujarle un bebé entre los brazos al personaje principal y cambiar la frase original que decía pero estaba muerto por la frase estaba vivo. Por supuesto que hay formas, esto es como, ella me explicó que esto era como una forma de consolarse a sí misma por el final horrendo de la historia. ¿Hay una persona en la sala espera? ¿La hago entrar? ¿Sí? Ah, sí, no me aparece a mí. ¿Sí? No me aparece. Elizabeth, ¿Te aparece a ti? Sí, ahí está. Ya, súper. Ya, perdón. No me había aparecido. Bueno, hay formas más radicales de recontado y de intervención de libros. No sé si conocen la película Be Kind Rewind. Es una película de Michael Gondry del año 2008. Es una de mis películas favoritas. Se trata de dos amigos que sin querer magnetizan toda una tienda de VHS y de DVD, de préstamo de películas. Al magnetizarla, las borran. Todas las cintas de la tienda es como si borraras todo el blockbuster. Por estar tú magnetizado, borra la cinta. Ahora, uno de estos amigos era empleado de la tienda, entonces si no podía prestar las películas, claramente lo iban a echar. Lo que hace, justo el dueño de la tienda sale de viaje y él se queda a cargo, entonces lo que hace es que cada vez que llega alguien a pedir una película, él le dice, no la tengo ahora, vuelve al día siguiente y ocupa ese día para recrear la película entera con su amigo. La graba y se la presta a las personas como si fuera la película real. Hacen esto con todas las películas clásicas de los 80, con Los Cazafantasmas, con Odisea del Espacio, con Robocop, con Terminator. Alcanzan a generar una biblioteca casi de 1000 películas, recreando cada película. Las personas que nunca habían visto las películas y que la ven por primera vez así, encuentran que es un poco raro pero divertido, y las personas que sí habían visto la versión anterior quieren empezar a participar en las películas. Entonces, de ser una tienda de préstamo de videos de obras que ya existían, la tienda Be Kind Rewind se convierte en un set de grabación, donde toda la gente del pueblo empieza a participar en este proceso de creación de películas. Para mí, este es un proceso de recontado radical, en donde la obra original, si bien es una referencia, empieza a perder cada vez más su preponderancia autoral, porque empieza a ser más importante cómo las personas la están concibiendo. Entonces, le había dicho que para mí había muchas formas de lectura que solemos llamarnos lectura. Lectura silenciosa, lectura oral grupal, el recontado, rechazar el libro, conversar sobre los libros, la creación, también para mí es una forma de lectura. Los libros que hemos olvidado es una forma de lectura. Los libros que nos hemos inventado, ¿se acuerdan? No sé si les ha pasado alguna vez decir, no sé si ese libro lo leí o lo inventé. Libros que no hemos leído y que no vamos a leer nunca más, los libros hojeados. Todos estos modos, tradicionalmente, muchos de ellos, siempre han sido considerados modos de no lectura. Y parte de mi trabajo, como en esta discusión que podemos tener, es cómo podemos llamarle a estas formas de relación con libros, de los cuales la lectura es solamente una cosa. De hecho, como dice Bayard, nuestra relación con los libros no es ese proceso continuo u homogéneo que nos quieren hacer creer algunas veces, ni es ese lugar en donde vamos y nos construimos a nosotros mismos en forma silenciosa. Es un espacio en movimiento la lectura. Está creada por muchos libros que se nos han olvidado, está creado por libros que no sabemos si leímos, si vimos en películas. Entiendo que nuestra definición de leer esté unida a los libros, por supuesto que sí, pero pienso en un momento, ¿cuántos libros de los que realmente hablan son libros que ustedes realmente han leído? Y no son libros que han hojeado, o de los que les han contado, o que han visto películas y adaptaciones. Hay tantos libros que en cualquier momento, cualquier lector o persona que se considere lectora, en un sentido tradicional, va a tener que aceptar que está hablando de un libro que no ha leído. Y que está quizás hasta recomendando un libro que no ha leído.
les quiero contar otro ejemplo acerca de esta gente que inventa formas de leer que yo nunca había visto. También me pasó en mi trabajo de campo. En mi trabajo de campo conocí una niña que inventó esta forma de leer y a mí me costó un montón reconocer esto como lectura. Nuevamente le ofrezco varios libros sobre muerte y ella escoge Soy la muerte de Elizabeth Helen Larsen, que son 2 libros gemelos, Soy la muerte y Soy la vida, que van juntos. Es de la editorial Bárbara Fiore. Escoge el libro, abre el libro y lee el primer verso. Soy la muerte, igual que la vida es la vida, yo soy la muerte. Cierra el libro y nunca más lo volvió a tomar. Nunca más. O sea, nunca terminó de leer ese libro, lo dejó a un lado y me empezó a contar una historia. Y la historia que me contó es sobre sus perritos. Me contó una historia muy larga, de alrededor de 45 minutos, acerca de los diferentes perritos que ha tenido en su vida y cómo por temas de espacio estos perritos no han podido vivir con ella. Este en primer es un mapa de la casa de ella, la casa del papá, la casa donde fueron a hacerle una radiografía al perrito, y esta casa grande es la única casa de un vecino que queda en realidad más o menos cerca de donde ella vivía, que sí es grande. Entonces estos son los perritos. Los perritos que ella quería adoptar no los podía tener en su casa porque eran pequeños, solamente los pudo tener este espacio grande en donde ellos podían correr. Entonces me contaba cómo corrían los perritos, cómo los perritos podían estar más felices en esos otros lugares, cómo ella no podía llegar donde los perritos. Me contó en particular la historia de la Cookie, que es una perrita que ella quería mucho. Y acá en el último mapa, no sé si ustedes lo ven acá, este es el mapa del campo del tío, donde se tuvo que ir la Cookie, porque no podía vivir con ella. Y la Cookie en realidad era una perrita que ella quería mucho, pero ella ni siquiera podía visitarla, porque estaba demasiado lejos, demasiado lejos. Durante todo este rato yo estaba pensando, esto no es lectura, esto no es lo que yo considero como leer. Entonces le pregunto, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ella me dice, sí. ¿Por qué elegiste este libro? Me dice, porque resulta que se parece algo de muerte, de lo que yo estoy hablando. Ya digo yo. Me refiero a que se trata de muerte como mi perrita. Y más encima se parece a un poema. Parece un poema, digo yo. Porque aquí está mi perrita y me menciona ese punto negro en el medio, me dice, ella se murió. Entonces, como el texto se llama Soy la muerte, se trata como la muerte de mi perrita. Hasta entonces, hasta este encuentro, yo nunca me había cuestionado lo que era leer. Para mí era súper claro lo que es leer. Pero lo que ella hizo claramente todo este recorrido con los mapas, con la historia, es lectura. ¿Por qué digo que es lectura? Porque si ese libro no hubiese estado ahí, no se hubiese generado esta historia sobre los perritos que mueren. En el fondo ella me mostró toda su historia con perritos que mueren porque leyó ese primer verso acerca de la muerte. En el sentido de lectura tradicional, aquí no hay lectura, pero en el sentido de una relación con el libro que no habría existido si el libro no estuviese ahí, si yo no hubiese estado ahí, si yo no lo hubiese dejado hablar como un proceso de mediación, no habría existido esta forma de relación con el libro. Si es que ella nos hubiese dado el tiempo de contarme esto también. Entonces, ¿qué hace un mediador si no es un puente entre un libro particular y un niño en particular? Deberíamos decirles siempre a los niños, vuelve al libro, no te distraigas del libro. En la lógica tradicional de la mediación lectora somos un puente, ¿cierto? Estamos al medio entre el libro y el niño. Sin embargo, hay otras lógicas. Hay un libro de Rancière que se llama La lógica de la emancipación, que habla de que el mediador no es el humano adulto. El mediador no es el adulto que está a cargo. No es la profesora o la bibliotecaria que sabe más que el niño o que quiere ser el puente entre el niño y el libro. Es el libro el mediador. Es el tercer término que le llama. Y este tercer término es extraño, tanto para el niño como para el mediador. Ni el niño ni el mediador saben de qué se trata. Ninguno lo controla, ninguno lo conoce a fondo. Ambos se encuentran para poder conocerlo. Entonces, al que se refieren ambos, es su función, la función del libro, acá por decirlo así, o la función de este tercer término, es mediar no en el sentido de ser un puente entre los dos, sino de relacionar a las personas unas con otras. La relación implica que estas personas están unidas por este tercer término, y este tercer término produce un espacio que no existiría
si es que no se hubiesen reunido estas personas, incluyendo el libro. Ahora, ustedes me pueden decir que aún así el tercer término siempre es un libro. Pero la propuesta acá es que el tercer término no es necesariamente un libro, es un producto cultural que tiene una agencia, que es capaz de crear este espacio junto con los humanos, en conjunto con la mediadora, en conjunto con el niño. Con esa definición, un tercer término puede ser un libro, un cómic, un videojuego, un manga, un manhwa, que es la versión coreana, una película, una animación, series, etc. Y ahí, ¿cuál es nuestra labor como mediadores? Si es que no hay un libro necesariamente relacionado o en la relación, porque los niños ya se relacionan con todas estas cosas sin un mediador. Me pueden decir, no necesitáis un mediador para que se lean cómics, porque lo leen solos. Bueno, quizás el trabajo, y aquí esto es solo una propuesta, es mostrar las conexiones, hacer el mapa sobre cómo estas distintas obras se van moviendo. ¿Y cómo empezamos? Quizás preguntándoles a ellos con qué narrativas se están involucrando. Quiero contarles de un proyecto que tenemos en Instagram que se llama Esto También, que lo dirige Ignacia Saona y también Macarena García, y yo estoy involucrada también como participante, que es un laboratorio de crítica cultural. Hay muchas de estas iniciativas, no solo la nuestra, pero en este invitamos a niños y niñas y a bibliotecarias a trabajar recomendando, o sea, todos recomiendan ahí, niños también, y analizando distintos medios. O sea, nos recomendamos y luego cruzadamente nos miramos las cosas que nos recomendamos y las comentamos. Y ahí nos hemos dado cuenta, entre muchas cosas, cómo navegan estos distintos terceros términos que les llamamos, que no necesariamente son siempre libros. Y ahí nos hemos dado cuenta de que, entre otras cosas, la diversidad de gustos y preferencias, y la importancia de tener fuentes varias que se relacionen con las narrativas. Entonces, un ejemplo de la labor mediadora es cómo generar este mapeo de las obras. Por ejemplo, con Hilda, de Luke Pearson, que parte siendo una serie de cómics, que luego la toma Netflix y la convierte en una serie de animación, que está disponible ahora en Netflix. Luego hay todo el trabajo que hacen los fans con crossover, en este caso un crossover de Lilo y Stitch, pero también todos los fanfics que se escriben en torno a esto, como los propios niños dibujan sus historias en relación a Hilda, cómo le hacen homenaje a la historia o crean su propia historia en el universo de Hilda. También con el creador Luke Pearson trabajó en Hora de Aventura, que trabajó en los cómics de Hora de Aventura y además en la serie de animación de Hora de Aventura, que la dan en Cartoon Network y que también creo que tiene unos capítulos en Netflix. Mapeos de conexión de productos culturales. De esta manera el foco no necesariamente está en leer el contenido, sino en cómo nos orientamos hacia diferentes obras. En vez de centrarnos en una obra en particular, en leer el número 1 de Hilda en profundidad, lo que enseñamos es una orientación hacia cómo se conectan todas estas obras. Y a veces podemos hacer un zoom en una de ellas, leer en profundidad y salir de nuevo y poder ver de nuevo el mapa completo de la producción cultural. Casi siempre armamos mapas como para que todo lo adicional al libro lleve al libro. Eso es como un mapeo clásico, que es como, para que lean un libro en particular, voy a hacer que vean esta película primero y luego que se conecten con este cómic y para que regresen al libro. Sin embargo, esta propuesta es al revés, es salir hacia otros medios y otras narrativas, que no solo sean narrativas comerciales, sino incluir la creación y la producción propia que hacen los niños acerca de sus cosas favoritas, de las cosas que les gustan. La pregunta acá es, en el fondo, que no es necesario que solo el libro se medie. Hay mediaciones culturales. El concepto de mediación surge cuando surgió el cine de autor, se tenía miedo que la gente no entendiera la intención del autor. Entonces se crearon audiencias culturales para enseñarle, entre comillas, a la gente lo que el autor quería decir. Entonces el concepto de mediación cultural surge del cine para poder traer gente hacia una obra novel. Y no necesariamente producto exclusivo, obviamente, del libro. Y yo creo que es perfectamente posible en una crisis actual, con crisis de tantos conceptos, movernos hacia una idea de mediación que no necesariamente esté centrada solamente en el contenido de una obra, sino en poder mapear y poder mostrar la diversidad y cómo navegan todas estas obras distintas. De esta manera nos aproximamos al tercer factor que le llamamos, que es esta obra, que puede ser libro, etcétera, sin saber necesariamente qué es lo que va a pasar, sin saber necesariamente qué es lo que hace. Entonces,
me gustaría proponer que leer también, y esto también lo propone Bayard de hecho, leer es también una actividad que es consistente con organizarse y orientarse en relación a la inmensidad de narrativas que existen, como una forma de poder mostrar todas estas diferentes conexiones. Quiero enfocarme entonces en a qué le llamé conceptos claves, que quizás no son tanto conceptos claves como ideas generales o propuestas en realidad. Les hablé mucho acerca de mi necesidad de intervenir y de devolver a los niños al libro, ¿cierto? De cuando yo veía que se estaban como alejando del libro, devolverlos con una pregunta o con una especie de mira este libro, de devolverlos a la narrativa textual del libro. Para no hacer eso, un concepto que me ha servido mucho es el de escucha emergente. Es un concepto que propone Bronwyn Davis en su trabajo con niños y que básicamente es conscientemente pelear en contra de uno mismo. Pelear contra la necesidad de ejercer el poder o de ejercer esta presión sobre los niños cuando ellos están metidos en mostrarte lo que te gusta, lo que les gusta a ellos mismos. La mayoría de las veces es refrenar el hablar, pero muchas otras veces también son los gestos de cansancio, los gestos de molestia o los gestos de apuro, de impaciencia. De alguna manera la escucha emergente funciona súper bien en lecturas pequeñas, cuando tenemos pocos niños con los cuales trabajar, pero en grupos más grandes es posible en la medida que haya como un sistema de turnos, un sistema de organización de las formas de hablar. Pero la escucha emergente a mí en particular me ha funcionado muy bien para poder pelear en contra de mi propia lógica de la lectura. O sea, es súper bueno saber qué creo yo que es lectura, y cuando yo creo que la lectura es cierta cosa y me encuentro con un niño que lee en una forma súper distinta, tratar de dejar que esa forma distinta se desenvuelva y ver qué pasa. El otro concepto que me ha servido mucho es de la apropiación. La apropiación es un concepto importante en el arte, es como el recontado, y es bueno, a mí me sirvió verlo como un préstamo selectivo. Como veo otra obra y agarro de ahí lo que me sirve y ocupo eso para poder crear mi propia narrativa o mi propia obra. Lo que llamamos no lectura, lo que hemos llamado tradicionalmente no lectura, a mí me gustaría poder reconceptualizarla como relaciones diferentes con las narrativas, como otras formas de relacionarnos con las narrativas y con el libro. Y quizás abandonar la idea que la mediación es exclusiva del libro, que la mediación existe con un montón de otras obras que hay, otras obras culturales, existe incluso de diferentes maneras, en la medida que no la consideremos solamente un puente, que la consideremos como una forma de acercarse junto a otro, a un tercero que no conocemos y que queremos conocer. Esta idea de la mediación como aprender a orientarse en medio de múltiples narrativas, yo creo que es como la más abstracta, pero a mí me sirve pensarla en esta idea de que no necesariamente tenemos que enfocarnos en el contenido específico, sino que mostrar el mapa completo de cómo todas estas obras viajan. Incluso puede ser el trabajo de mostrar este libro en particular, mira cómo viajan estas distintas lecturas, cómo diferentes personas lo han visto, lo han agarrado, lo han pensado. Por último, el concepto de mediación como encuentro, claramente es Michelle Petit, yo diría, la que le debemos este concepto. Ella habla de una lectura que requiere compañía, que necesita estar acompañada. La mediación, en parte, ella la ve como una intuición, no como un conocimiento disciplinar. Y necesariamente la mediación en ese sentido no es necesariamente unir a un libro con un niño, sino que es como este arte de poder mostrar o de poder abrir estas posibilidades de relación con las narrativas. El caso de la niña que dibujó el mapa, les conté 1000 veces, pensé en interrumpirla porque me estaba alejando del libro. Yo quería constantemente volver a un libro de autor. Mientras tanto, ella constantemente me estaba atrayendo hacia sus propias historias. Y yo creo que eso también es una forma no solo de lectura, sino que es una forma de mediación. No tengo más pensado en presentación por ahora. Creo que son 40 minutos, ¿no? Sí. Aproximadamente. Sí. No sé si hay preguntas en el chat.
Sí, quizás podríamos invitarlo, en el chat no hay preguntas, pero podríamos invitarlo si alguien quiere hacer algún comentario sobre su propia experiencia en función de lo que tú has comentado, Soledad. Sabemos siempre que a estos talleres asisten muchos docentes Sí, que tienen mucha experiencia en aula, así que los invito. Mira, acá hay una consulta, Soledad. ¿A qué se refieren con, pero eso es para nosotros, rutas del sí, sí, aprendizaje? Sí. dele. Rutas del aprendizaje es básicamente un concepto que surge para definir en el fondo lo que son estos ciclos y lo que queremos con estas rutas básicamente es poder acompañar al proceso al trabajo docente, entregando información, entregando conocimiento que ustedes puedan llevar después a la práctica y que sea una posibilidad de enriquecer su labor. Básicamente ese es nuestro objetivo como ruta. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, puede activar su audio, su cámara para que podamos conversar un poco más. A ver. Sería bueno saber si han encontrado estas formas de lectura que Claro, no aparecen. exactamente, porque en el fondo tú estás hablando mucho de lo que vemos hoy en día con estos lectores que también son muy digitales, que leen en otras modalidades y que para nosotros de repente es más complejo acostumbrarnos a que eso también es lectura. Mientras tanto, alguien se anima. Soledad, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuán relevante es desde tu perspectiva el concepto, por ejemplo, de intertextualidad? ¿Cómo podemos utilizar ese concepto en la labor de mediación según los parámetros que tú nos has comentado? Sí, yo entiendo el concepto de intertextualidad como esta relación entre diversas obras textuales, como Claro. verbales. Eh, Hay un concepto desde la semiótica social que habla de transmedia, la transmediación. No sé si se supone, la transmediación no es un concepto tan, es igual que la intertextualidad, pero llevado como a diferentes medios, que combinan imagen y texto en particular. Por ejemplo, cortometrajes, series animadas, libros, etc. Libro-álbum en particular. Y la transmediación, la gracia que tiene es como pensar en qué procesos qué es lo que cambia cuando vuelves a narrar una historia en un medio distinto. Se hace mucho, por ejemplo, con La cosa perdida de Sean Ton. Se han hecho investigaciones que partió como un libro y luego se convirtió en un corto animado. Entonces, la diferencia es qué cosas pasan cuando una narrativa que es visual y verbal se transforma en una narrativa en movimiento, como la de La cosa perdida. Y ahí yo creo que es súper relevante para la mediación, lo que les contaba un poco, nosotros solemos como ir desde las cosas que pensamos que le gustan más a los lectores, o los no lectores, que son los medios audiovisuales, hacia el libro, pero también puede ser inverso. Eh, Podemos aprender, incluso podemos promover la transmediación de obras al interior del aula o como actividades. Si leen un libro, que hagan un cómic. O si conocen un cómic, es que podrían llevarlo a una narrativa verbal. Nosotros lo hemos hecho en CDTUC con narrativas para niños sordos, en la cual hemos usado leyendas que son orales, por ende muy lejanas de una narrativa en lengua de señas, que no es oral, que es visoespacial, y les hemos pedido que esas narrativas orales de las leyendas las transformen a lengua de señas chilena. Y en la transformación a la lengua de señas chilena, lo que pasa es que se materializa la narrativa. Por ejemplo, ellos decidieron hacer stop motion con plasticina. Entonces, cosas que eran solamente conceptuales o abstractas se convirtieron en elementos de una narrativa en 3 dimensiones, junto con la lengua de señas. Entonces era todo tridimensional, se convirtió en una narrativa absolutamente tridimensional y espacial. Algo que es súper valioso y que no hubiese aparecido como historia si no les pedimos que hagan transmediación, si es que no consideramos que eso es importante para la mediación también. Muy interesante. No sé si
tenemos preguntas. Si alguien se anima a hacer una pregunta con audio o video, Va a alguien contar. quizás nos pueda contar, claro, su experiencia. Veo varios profesores que ya han estado en versiones anteriores, que son también parte de nuestra red de colegio. Los invito a que nos cuenten. ¿Bien? Hola, Alfredo. Hola, Alfredo. Hola. Hola, profesor Soledad, ¿cómo está? Hola, bien, Eh, gracias. Yo hasta hace unos años, soy de profesión bibliotecario y ahora soy librero, trabajo ahí en San Joaquín, así que conozco a la profesora Soledad que va de repente para allá, iba de repente para allá. Sí, Hasta hace cuando unos podía años comprar. sí, era bibliotecario escolar, oficio al que llegué como bibliotecario escolar como una alternativa de tener trabajo, en el fondo. Hasta que llegué a un liceo público de la comuna de Santiago, lo cual, esa experiencia resignificó lo que es mi oficio y me resignificó como ser humano la experiencia. Y en el contacto con... Esto era un liceo de hombres, es un liceo de hombres. Me di cuenta de cierta necesidad de desorientación que había. Yo lo veía así muy absolutamente desapegado. Pero iba mucho a esconderse a la biblioteca, una suerte de cimarra al colegio, de Instituto Nacional, y inicié un experimento que me nació así, casi por inspiración. Les decía, ya que están acá, tienen media hora para escuchar un cuento, y empecé con un cuento que al final se transformó en mi caballo de batalla durante un tiempo, de Jan Giono, el hombre que plantaba árboles. Y al final sucedía algo muy interesante. Todos me preguntaban si la historia era de verdad. Yo le decía, no importa, ¿qué importa? ¿Qué importa? Bueno, al final me sucedió con eso. Después estos muchachos traían otros compañeros, se formó una dinámica muy interesante. Y ahí Michel Petit me llamó la atención que esto nace a través de la intuición, porque se produce un encuentro. Yo no sé si ellos siguieron siendo lectores, porque después variábamos, de repente aparecían, como ya leía, escuchado varias veces el cuento, a medida que traían otros compañeros. Empezamos con la poesía, que es lo que me siento mucho más cercano. En este colegio, en el Instituto Nacional, eran muchachos que tenían un hambre por saber. Después, cuando me fui a armar otras bibliotecas, al liceo, que eran muy abandonados de la mano de Dios, la experiencia ahí fue muy diferente. No fue fácil replicar ese modelo que yo creía que en ese momento me sirvió. Por ejemplo, había mucho abandono emocional. Había, por ejemplo, un liceo de niñas que prácticamente están todo el día solas en la casa, sin padres, la mamá trabajando los 7 días de la semana prácticamente. Y acercarse y conversar y producir ese encuentro fue bastante difícil en algunos liceos que estuve. Nos acercamos a través de la poesía, cuando hablaban, iban a la biblioteca también a esconderse, o los mandaban castigados a la biblioteca, porque todavía hay lugares en que la biblioteca escolar era el lugar de castigo. Y bueno, en ese momento yo vi una oportunidad, ver que estuvieran ahí. Con algunos aprendimos ajedrez, pero nos acercamos a través de la poesía con poemas de amor. Me acuerdo de Oscar Hahn, Mal de Amor, cuando uno está con esas penas, y enganchábamos ahí en esa experiencia, que muy intuitiva, pero no, ahora que usted estaba hablando, yo no pensaba, ¿habrán sido lectores? ¿Serán lectores estos muchachos, estos compañeros con los que compartimos vivencia también? O algunos decían, yo no entiendo el libro que me quiere hacer leer. De repente yo leía el libro y daba mi interpretación para ello. Pero ahora que usted lo piensa, no sé si ellos serán hoy, está grande ya, lectores. Y ahora estoy tratando, por eso me inscribí en este curso, porque ahora mi hijo, el año pasado nos fuimos al Liceo Barros Borgoño, y también quiero replicar esa experiencia ya de forma voluntaria con ellos. Y también una biblioteca, un lugar que es ideal para una gran biblioteca escolar, pero muy pobre en términos de texto. Y por eso quería, si usted tiene alguna experiencia de cómo hacer una suerte de seguimiento, porque el libro lo vi como una excusa de
de crear encuentros, de crear un vínculo, como una estrategia de sobrevivencia. Es que yo también creo, yo estoy de acuerdo en que tal vez nunca fueron lectores, tal vez algunos sí, otros no, pero esa instancia dudo que la olviden. Como tú dijiste, es esta cuestión como una de las cosas que hacen los productos culturales o esta tercera presencia es poder crear espacios en lugares donde no hay. Y en general lo que tú mencionabas de ir a esconderse a la biblioteca no es tanto el refugio del libro, sino esta posibilidad de crear este espacio en donde alguien quizás te escucha, o alguien está ahí como para leer incluso, o para no leer. Mi reducida experiencia en biblioteca es que el espacio que se creaba ahí era un espacio en el cual se podían relajar. Nunca había visto en la biblioteca donde yo estuve observando, era un colegio estricto, donde tenían mucha carga de tareas, muchísimas, y cuando iban a la biblioteca a escuchar historias, se acostaban en los puffs y se hacían cariño. Y es algo que uno no ve en otra instancia del colegio, no se ve en el recreo, porque el recreo tiene esta energía media maníaca, y eran niños chicos, digamos, de quinto, de cuarto básico. No ve ese espacio en el cual ellos se pueden como hacer cariño, o se pueden abrazar, o pueden estar tranquilos. Ese es como el poder de la creación del espacio, creo yo. Y quizás no está relacionado con que salgan leyendo 1000 textos después. Tiene que ver con poder habitar ese lugar por un momento. Gracias, Soledad, por la respuesta. Gracias, Alfredo, por tu comentario. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Juan. Sí, no te escuchamos. Ahí sí. Sí, mira, la experiencia mía, como comentaba Soledad y Alfredo, bueno, radicó principalmente en muchos años en una escuela rural de carácter andino, en la región de Tarapacá, ¿ya? Y por eso que veía el tema que hablabas tú, Soledad, respecto a la emancipación, y yo le pongo versus la lectura complementaria, ¿ya? Que entre comillas la obligatoria, ¿ya? En este espacio que hablas tú de compartir, de habitar los niños, sobre todo indígenas aymara, les gustaba llegar a la escuela, en primer lugar por las condiciones geográficas, sus casas que no tienen luz, el sentarse en estos cojines tipo pera, en regalonearse, el leer juntos, el cohabitar, digamos, con este espacio, quizás solamente para, mira, estoy hablando de los más pequeños y los más grandes de octavo, en la experiencia de encontrar textos que son fuera de ese mundo rural, sino del mundo universal, ¿ya? Ahora, bueno, una experiencia la vemos con los libros. Nosotros nos pasó una cosa muy terrible, tuvimos un aluvión muy grande que destruyó la escuela, la biblioteca de la escuela, ¿ya? Y se llevaron todos los libros, y ¿cuál era el amor de los libros de los niños? Que ellos trataban de limpiarlo del barro que había quedado, porque eran realmente elementos vivos, ¿ya? Para el ser andino, todos los elementos tienen vida. Entonces, el libro tiene una vida que está a través de la imagen y de ese soporte, ¿ya? Y que está dado principalmente por la parte de la transmisión oral, ¿ya? Pero este libro, digamos, que viene del mundo occidental, entre comillas, tiene otra connotación mucho más amplia, de abrir mundo, de abrir esferas, ¿ya? Entonces, ahí cuando tú hablas de la lógica de la emancipación, esta emancipación, no sé si estoy en lo correcto, creo que esta emancipación nace de ellos, de querer decir, ¿sabe qué? Yo voy a rebuscar lo que a mí me interese en esta escuela donde no hay estos, como decías tú, esas limitantes que veíamos en otros momentos, en escuelas muy rígidas, pero cuando estos espacios se abren, creo que los procesos de emancipación lectora se dan en estos contextos. Ahora, me llamaba mucho la atención respecto a cómo esta chica que mostrabas tú, más allá del tema de la lectura, lo hace a través de lo gráfico, de lo visual, de lo que es dibujo, ¿ya? Que es otra manera de expresarse. Y la pregunta mía es, ¿no será que también se vuelve ella mediadora de esta lectura? Sí. Ahí quedo yo. Muchas gracias. Gracias. O sea, sí, de hecho ella me dio ese libro y
yo creo que me impactó en toda mi carrera, para siempre jamás, el encuentro con esa niña. Sí, me cambió toda mi perspectiva de la mediación. Sí, gracias. Soledad, tenemos una pregunta en el chat. La voy a leer, ¿ya? Ya. Hola, a ver, Patricia Velázquez dice, hola, hago la consulta por acá porque tengo a mis hijos revoloteando por alrededor y me desconcentran un poco como para hablar. En relación al planteamiento del espacio relacionador, dado con el tercer término, la búsqueda del mediador, ¿ya no iría por el lado de los bienes vivenciales de Ramos? Sí, es que entiendo bien. La pregunta es si es que el mediador ya no tendría que estar encargado de enhebrar la lectura con todas las otras sobrevivencias, ¿no? Porque los bienes vivenciales de Ramos son... La lectura es tan importante, se ha vuelto... Perdón, mi hijo está gritando. Patricia tiene, deja revoloteando y yo tengo el mío ahí cerrado. Los bienes vivenciales de Ramos es una observación acerca de cómo la lectura se ha vuelto importante. Él observa básicamente que... Ah, no, el perro. Perdón, es mi perro. No es mi hijo. Sí, es mi perro, perdón. Lo que dice Ramos es que básicamente la lectura se ha enhebrado tanto en nuestras necesidades, no se sabe cómo ha sucedido eso. Hay varias teorías, pero ha sucedido. Y lo que ha sucedido es que la lectura, se considera que alguien que no es capaz de leer es alguien que no tiene futuro profesional, ni futuro social, ni futuro cultural. Se le empiezan como a limitar las posibilidades de sobrevivencia en la sociedad actual. Por eso le llamo un bien vivencial. Y eso está súper relacionado con la crisis, por eso damos libros o queremos dar libros junto con ayuda humanitaria. Por eso se acuerdan cuando estaban dando las cajas para el COVID, se discutió que las cajas tuviesen libros, además de comida. Y de hecho creo que en Valparaíso se entregó junto con los víveres, se entregaron libros. Entonces lo que hace Ramos es decir, así consideramos a la lectura. Y por ende la labor del mediador desde esa perspectiva es lograr que los niños amen los libros, o sea, no nos queda otra salida. Justamente el planteamiento del espacio relacionador con el tercer término trata un poco de salirse de esa lógica, de decir, uno, no es solo el libro, de decir, dos, no es solo la lectura, es vivir en relación a este tercer término con otros, es el acompañamiento y el encuentro. Entonces trata un poco de centrar el foco en lectura y el foco en libro. Y el riesgo, que yo he discutido esto como en varias partes, creo que es un tema abierto, el riesgo en parte es que, de hecho es una discusión que he tenido varias veces, dicen personas que tienen menos acceso a la cultura entonces quedarían como fuera de la cultura, porque la única forma de acceder a la cultura es a través de la escuela y a través de la mediación. Y si no consideramos eso, lo estamos dejando fuera de sus derechos culturales. Entonces, en parte esta charla era para hablar acerca de que los derechos culturales son amplios, no necesariamente están solamente enfocados en el libro y la lectura. Pensamos que sí, porque así es como hemos naturalizado la lectura, pero mi propuesta es que no es necesariamente así. Gracias, Soledad. Yo no sé si alguien quiere tomar la palabra. Yo tengo una pregunta, pero les pregunto a los asistentes si alguien quiere hacer algún comentario antes. Yo, hola. 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 Primero que nada agradezco por esta charla, me la encontré muy valiosa. Respecto a lo que contaba Soledad sobre la niñita que hacía el dibujo, me recordó mucho, porque yo trabajo en una escuela pública, en Estación Central, en la biblioteca, soy técnico en biblioteca, y me pasó que una vez un chico que tiene Asperger, él se refugiaba en la biblioteca, porque no le gustaba que le llegaran los pelotazos en el patio. Y a mí lo que me llamaba la atención de él, bueno, era que se interesaba bastante, miraba mucho la biblioteca, la observaba, la recorría completa.
yo trataba de asumir un poco la labor de la mediación, ofreciéndole la lectura. Sin embargo, él me la rechazaba. Y eso me hace acordar de una lectura que estoy leyendo actualmente, la Genevieve Patet, perdón, no sé si la pronuncié bien, se llama Déjenlos leer. Lo voy a leer textual, porque ella dice: la biblioteca es el lugar por excelencia en donde los libros pasan su prueba, en donde los niños pueden probarlos del mismo modo en que uno se prueba un traje o degusta un platillo, sin que les imponga nunca su lectura. Este es el libro, por si acaso, déjenlos leer. Entonces, yo al final terminé dejando a este chico que él recorriera la biblioteca y eligiera a su propio ritmo y en su propio gusto. Terminó eligiendo los cómics. Y cada vez que iba, ahí yo le ofrecía, no de una manera tan directa, pero le mostraba ya dónde estaba el mesón de los cómics, le mostraba las novedades también que podían haber llegado. Entonces, la experiencia que contaba Soledad me recordó mucho esa experiencia mía, que es muy valiosa. Y lamentablemente una de las pocas experiencias bonitas, porque lamentablemente en la escuela pública no toman lo valioso de la biblioteca. De hecho, en el colegio donde estoy ahora actualmente, cerraron la biblioteca para hacer más salas. Y optaron por tener las bibliotecas en las aulas, cosa que lamento mucho, pero bueno, voy a seguir trabajando como mediadora, esa es mi labor. Así que agradezco, Soledad, tu charla. No, gracias a ti, Elizabeth, por comentar. Eso es una historia que yo creo que todos hemos escuchado, como del niño como que navega y que uno trata y básicamente después encuentra algo. Por eso es importante el tema de los mapas, la diversidad de cosas que podemos ofrecer también. Gracias, Soledad. Gracias, Elizabeth, por contarnos parte de tu experiencia en tu trabajo. Yo, Soledad, quería hacerte una pregunta. Tú partiste en la charla comentándonos en el fondo que permanentemente estamos en crisis, o sea, no tenemos que ver como esta crisis sanitaria ahora como una instancia única y particular, sino que atravesamos distintas crisis, ya sean ambientales, políticas, sociales, etc. Pensando de esa forma, pero entendiendo que la crisis sanitaria tiene la particularidad esta de obligarnos a estar separados, y pensando también todos los desafíos que eso ha implicado para los profesores, para los bibliotecarios, para las personas que trabajan en la mediación, en el fomento lector, tú nos podrías a lo mejor contar tu opinión respecto a cuáles serían buenas estrategias de trabajo ahora, siendo quizás súper práctica a lo mejor mi pregunta, pero algunas recomendaciones desde lo que estamos viviendo ahora, que es básicamente distancia social. Recomendaciones como en relación a la mediación, a la conexión, Al trabajo del a todo. mediador, claro. Yo, esto no tiene mucho que ver, pero quizás sí tiene que ver. La otra vez estaba leyendo a mí siempre me ha interesado una línea de mediación que es que niños leyéndole a perros. No sé si ubican esa línea de mediación. Es un tipo de mediación que es que se le permite que niños que se ponen muy ansiosos con la lectura en voz alta tengan un perrito al cual leerle. Y no se entrenan, ¿eh? Son como en general a algunos perros les gusta que los humanos les lean o les hablen. Y algunos perros duermen, como que no es necesario, perdón, no sé si ahí sí. No es necesario que el perro esté atento, necesariamente. Y hay algunos estudios que muestran que eso disminuye en la ansiedad de los niños para leer en voz alta. Y hay estudios así muy interesantes, como si es que hay un perro en la primera lectura, es mucho más importante que si hay un perro en la segunda lectura, por ejemplo. O sea, el niño la primera vez que lee, porque está muy ansioso, es bueno que haya un perrito en la habitación. Yo me imaginaba en Lusach, que está lleno de perros en Chile, se supone que da mucho menos ansiedad la presencia de los perritos. Y ahora estaba leyendo que por el tema de la crisis sanitaria, muchos de lo que se está haciendo es leerle a perritos a través del Zoom. Y funciona igual.
también disminuye un montón la ansiedad, entonces hay algunas instancias de mediación en las cuales en vez de que esté la bibliotecaria o un profesor al otro lado para leer, ponen a un perrito. No tiene mucho que ver, pero creo que de alguna manera muestra la creatividad posible en estas instancias de crisis para la mediación. Yo creo que todos hemos visto la cantidad de videos que están haciendo los mediadores. En Facebook, por ejemplo, está lleno de iniciativas de fomento lector a través de videos, entonces se ha acelerado mucho el tema de los cuentacuentos y de las narraciones a través de videos. Eso ha traído todo un tema legal. No sé si han visto también que las editoriales se han preocupado un poco como por el tema de los derechos de los libros. Entonces, cualquier iniciativa creativa también se va un poco a encontrar con el tema de las editoriales y el tema de los derechos de autor. Entonces, bueno, el tema es que yo creo que obviamente tenemos que ponernos creativos con el tema de la mediación a distancia, no solo a través de la creación de videos, sino pensando un poco en este tema del encuentro y en el tema de abrir la cuestión más allá de los libros. Yo creo que los juegos colaborativos son una súper buena instancia. Juegos que permitan jugar online a varias personas al mismo tiempo y conectarse a través de eso. Yo creo que no sería malo recomendar algunos que no sean demasiado violentos, porque hay caleta que son Claro. como de asesinos seriales, ¿cachai? Como, Sí. quizás no, pero bueno, Patricia habla de Story Cubes. Sí, claro, los Story Cubes se pueden usar como para hacer prompts de narrativa. Yo personalmente no conozco ningún juego online colaborativo que permita crear historias en conjunto, pero quizás se pueda hacer de manera manual o de manera artesanal, como buscar alguna forma de crear historias todos juntos, como un cadáver exquisito, a través de Zoom, por ejemplo. Pero creo que los juegos son súper buena opción. De seguro que hay. Solo que yo específicamente no conozco cuáles podrían ser. O sea, o conozco puros juegos que no. Creo que no. Ya. Soledad, aquí había como un comentario más que nada. A ver, Pilar Acuña nos decía, el rol del mediador en la docencia es un concepto contemporáneo. Me comentaba. Y bueno, estudiante RM nos decía que, bueno, lamentaba no haber escuchado las charlas desde el principio, creo que me perdí casi la mitad, pero lo que he logrado escuchar es muy interesante. Y pregunta si queda grabado. Sí, a todos les avisamos que estas charlas de la ruta del aprendizaje son grabadas y luego de una semana van a quedar disponibles en YouTube para que ustedes puedan revisarlas, compartirlas y acceder a todo el contenido. Elizabeth González dice, muchas gracias a la Biblioteca Escolar y Soledad por este encuentro, me debo retirar. Gracias, Elizabeth, por asistir. No sé si alguien tiene nueva pregunta, algún comentario que quisiera agregar ya hacia el final de esta charla. Bueno, creo que Pilar se refería al tema del docente como concepto contemporáneo en el sentido que es moderno, ¿no? De que es algo que ahora el profe tiene que estar como involucrado en la mediación también, además de... Sí. Sí, se me pierde el comentario, pero creo que era a eso que se refería. Sí, si es así, claro, estoy súper de acuerdo. Yo quisiera hacer un par de comentarios. Muchas gracias, Soledad, ha estado muy interesante la charla. Muchas gracias a los participantes, ha habido harto interés y eso nos agrada mucho a nosotros como Biblioteca Escolar Futuro. Quisiera comentarles que, como bien mencionaba Soledad, como hay hartas estrategias para seguir mediando desde estos espacios digitales y en las
en varias de las sesiones de la ruta que vienen vamos a revisar también algunas estrategias más concretas con otros de los profesores. Quisimos partir con Soledad porque también nos da un marco amplio sobre el tema como crisis y literatura en general. Pero así que los invitamos a participar en las próximas sesiones porque vamos a estar revisando ese tipo de herramientas. Y otro tema que les quiero comentar es que nosotros, desde la Biblioteca Escolar y el equipo de literatura infantil de la Facultad de Educación, el año pasado, a raíz del estallido, diseñamos una metodología para contención literaria en momentos de crisis. Lo que quisimos hacer ahí es bastante en la línea de lo que ha mencionado Soledad, cómo finalmente la literatura puede ser un espacio donde yo me refugio y que finalmente lo podemos usar en el buen sentido de la palabra para ello. Y creamos esta metodología que nosotros vamos a estar poniendo a disposición muy pronto, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra plataforma de la web, porque diseñamos un texto, va a estar un texto diagramado, pero también vamos a ir comentando a través de las redes sociales diferentes vínculos entre libros y maneras de mediar, especialmente en estos contextos y finalmente también en los contextos de la casa, que quizás quedan un poco alejados de la escuela en el sentido de que se ha instalado mucho más usualmente el libro como catalizador o como artefacto en la escuela, como bien lo mencionaba Soledad al principio, pero finalmente también la casa y las plataformas digitales hoy día que tenemos para poder hacer funcionar esa posibilidad de acceso al libro también, de mediar el libro desde esta perspectiva nueva que nos manifiesta Soledad como el libro como mediador y no necesariamente el adulto como mediador. Cómo lo llevamos también a la casa. Yo creo que eso también es sumamente importante en este contexto. Muchos padres, familias quedan como alejados y sin herramientas para poder apoyar ese espacio contenedor que tiene la literatura y el libro en general. Entonces ahí les vamos a estar contando, lo vamos a estar difundiendo prontamente y, bueno, por cierto también invitarlos a las próximas sesiones de la ruta, donde vamos a revisar algunas estrategias para lo que Soledad claramente nos ha indicado. Así que eso quería aportar. Gracias, Claudia. Soledad, yo no sé si tú quieres agregar algún comentario de cierre al taller. O sea, quería agregar un poco a lo que dije sobre el tema de hacer grabaciones de libros online y subirlas y que las editoriales están más preocupadas de eso. Pienso que ahí esa es una súper buena oportunidad de hacer, por ejemplo, recontados en conjunto, porque es una obra tuya. A pesar de que te basas en algo, es un recontado y una creación propia. Entonces, incluso ahí el derecho de autor no... O sea, las editoriales en realidad eso lo deberían considerar como una creación, más que como una reproducción sin autorización de la obra. Entonces, hasta para eso la creación podría servir en este contexto. Súper. Ahí me hace mucho sentido con lo que estamos también haciendo desde Biblioteca Escolar. Yo no sé si has tenido la oportunidad, a lo mejor tú, Soledad, y los asistentes, de ver nuestro sitio. Nosotros tenemos publicaciones propias y desde el área sociocomunitaria, con Michelle Vergara, que es la coordinadora que está a cargo de esa área, ellas han creado grupos de trabajo a través de Zoom con distintos miembros de comunidades, sobre todo de Las Cruces, donde van generando cuentos, creando cuentos de su propia autoría, pero a través de los talleres. Y luego ese proceso se va desarrollando para finalizar en la creación de un libro que es ilustrado por alguien también de la comunidad. Entonces se genera esto muy similar a lo que tú dices, de un trabajo colectivo de creación, que es muy interesante y que tiene resultados muy, muy bonitos que ustedes pueden revisar si ingresan a nuestro sitio web. Les dejo por acá después el link de la página. También pueden ver en redes sociales más información sobre eso, que va mucho en la línea de lo que señala Soledad.
Bueno, para cerrar, yo quiero agradecerte primero a ti, Soledad, por el tiempo, las ganas, la charla. Aprendimos mucho, fue muy interesante, así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ustedes, de verdad, y gracias a los que participaron y comentaron, de verdad es muy útil para mí poder compartir estas cosas. Así que le agradezco. Gracias, Soledad. También muchas gracias a los asistentes. Yo les dejo acá abajo el sitio web de la Biblioteca Escolar Futuro para que ustedes puedan ver las novedades, las actividades que nosotros estamos desarrollando, pero antes de que se vayan, les quiero pedir si por favor pueden completar una encuesta de satisfacción, una encuesta que nosotros realizamos después de cada taller. Es una encuesta muy breve que les tomará solamente algunos minutos y que a nosotros nos sirve mucho para poder conocer cuáles son sus intereses y así programar futuras actividades para próximas versiones de la ruta. Así que los dejo invitados a, por favor, revisar esa encuesta y darnos su comentario. Desde ya les digo que esta versión de la ruta del aprendizaje consta de 3 talleres más. Estos talleres se van a realizar de forma semanal los días viernes y los días lunes comenzamos con la convocatoria, lunes y martes comenzamos con las convocatorias. Así que si están interesados en continuar asistiendo a la ruta, desde ya estén atentos a sus correos, a las redes sociales de Biblioteca Escolar Futuro. Nos pueden encontrar como Biblioteca Escolar Futuro en Twitter, Instagram y Facebook. Eso por mi parte, muchas gracias a todos y ojalá nos encontremos de nuevo próximamente. Que estén muy bien. Gracias. Chao.